Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Voto Experto, un proyecto de la Fundación Periodismo Siglo XXI, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. En esta mañana, este día, vamos a conversar con el colega periodista Noel Algarín sobre cómo identificar noticias falsas y la desinformación en línea. Un tema súper importante y súper de moda en un momento en que la producción de contenidos es múltiple, no solamente por periodistas. Bienvenido a Fundación Periodismo Siglo XXI y este proyecto. Un placer, encantado, y sobre todo para hablar un tema tan importante que nos atañe a todos, no solo a periodistas y comunicadores, sino a todos. A todos y a todas en un país donde la comunicación es múltiple, como dije en principio. Así es. Noel, yo creo que lo primero deberíamos establecer un contexto de lo que son las noticias falsas, sobre todo en la era de la internet, porque parecería que las noticias falsas o los fake news, como se le llaman en esta era, son nuevas, pero no es cierto. No, la desinformación, que es el término más amplio donde caen las fake news, es tan antiguo como casi la vida misma. Lo que pasa que en el siglo pasado, con el surgimiento del internet y cuando se hace público el internet en la década del 90, esto empieza a cambiar y la información se empieza a diseminar de una manera más rápida y a propagarse de una manera más rápida. Ahí en esa coyuntura empiezan a aparecer personas que se aprovechan de esta situación, ya sea para fines comerciales, ya sea para adelantar una ideología o un sesgo, un prejuicio o lo que sea. Y entonces en este siglo sobre todo hay un boom con la desinformación y con el tema de los fake news, que es una frase que yo creo que se hizo medio pop cuando la presidencia de Trump, que a todo, ¿verdad?, le ponía el label, el sello de esto es fake news o aquello es fake news, que era su manera de defenderse o de tratar de justificarse y desacreditar informaciones que eran válidas o que iban en contra de su presidencia o de su administración. Pero un ejemplo histórico, en el 1898, la guerra hispanoamericana estalla en parte por la presión de los medios en Estados Unidos, que tenían un hambre belicista brutal y exacerban ese sentimiento, explota el acorazado Maine en la bahía de La Habana y aunque no se sabía o no se podía precisar qué causó la explosión, se lo endilgaron a España, difundieron la información y explota la guerra y bueno, ahí las consecuencias las conocemos muy bien nosotros en el caso de Puerto Rico, pero España pierde las posesiones que le quedaban y Estados Unidos entonces se posiciona como un líder global en el imperialismo. Por eso hice la salvedad de que siempre han habido, porque parecería que los fake news son exclusivamente de esta era digital y vamos tan atrás como el ejemplo que... No, y hay siglos, muchos siglos atrás todavía hay, ¿verdad? La Iglesia Católica sacaba partido, ¿verdad? Y también sabemos, la historia la escriben los vencedores muchas veces. Claro. Esa historia está escrita por mentiras o por medias verdades o por contextos erróneos, falseados, etcétera. Así que no es un fenómeno nuevo, pero sí ciertamente ahora te llega con una facilidad increíble, nos llega con una facilidad increíble las informaciones falsas y la desinformación. Cuando tú hablas de los sesgos, que obviamente ahí estamos hablando un poco de la psicología de la información, te refieres precisamente a cuáles son los activos para el que comunica, pero definitivamente cómo los recibe. Exacto. El que está consumiendo esa información. Obviamente se complica y hay una complejidad mayor cuando son múltiples los productos de contenido a los que la gente está expuesta. Y esa es la línea de consumo. Tú eres un periodista de lo análogo a lo digital, ¿no? Eres un poco como yo en el esfuerzo. Estuvimos en la transición y ya estamos, obviamente nos educamos y tenemos participación en este proyecto digital.
¿cuáles son las diferencias que tú le ves a ese antes y el después en el recibo y el consumo de esa información que puede ser falsa? Mira, yo creo que a mediados de la década del 2000, cuando surgen las redes sociales, para darte un ejemplo, ya la información, ¿verdad? Y el dominio que tenían los medios de transmitir esa información, pues se empieza a amplificar porque surgen otros canales, ¿no? Claro. Y aunque en un principio las redes sociales no tenían un fin informativo, era una cosa de compartir cosas familiares, de amistades, la red social y los medios mismos ven una oportunidad porque la gente estaba pasando mucho tiempo en estas redes sociales, ¿no? Así que dije, bueno, si la audiencia está ahí cautiva, ahí podemos ponerle noticias. Claro. Pero no solo fueron medios bona fide, que contrastan las informaciones, que son medios serios, que se rigen por unos valores y unos principios éticos, periodísticos. Llegó también todo este tropel de personas, compañías, instituciones que se aprovecharon para transmitir por ahí informaciones falsas, ¿verdad? Con beneficios múltiples para ellos, ya fuesen económicos, porque por ejemplo en el caso de YouTube, si un video tiene muchas visitas, eso se monetiza. Se monetiza. ¿Verdad? ¿Sabes? Y entonces ahí hay un modelo de negocio ya a través de la noticia falsa. Están los que atacan sobre todo las noticias de salud, porque me opongo a la vacuna, pero te ofrezco un remedio natural, supuestamente milagroso, que te va a quitar todo esto, pero es mentira. Pero es falso. Es todo para ¿verdad? Para venderte algo, y ahí de nuevo tenemos un modelo de negocio alrededor de la información falsa. Así que están los que por su parte quieren adelantar una causa y se inventan historias y le crean un cuco alrededor de minorías sexuales, de etnias particulares o de determinadas razas o personas de determinado país. No, porque es que este te va a quitar el trabajo y tenemos que condenarlo. Entonces se crea toda, que en algunas ocasiones llega al punto de la violencia y de la muerte. Y de la muerte. ¿Verdad? Que es lo más terrible. Y ahí yo quisiera introducir un ejemplo que yo creo que es clásico, trágico, terrible, en nuestra realidad puertorriqueña, que es el caso de Alexa. Alexa, sí. Y quizás el caso de Alexa es el más emblemático de esa crisis y de esa confrontación entre la noticia falsa, porque precisamente se difundió por una persona que no es ni siquiera productor de contenido, claro, una persona que comentó con una foto, que es la que tienen en pantalla precisamente, que había un hombre vestido de mujer tocando niños en un baño. Y se difundió desde ese mensaje hasta llegar a que esta persona, en el caso de Alexa, esta mujer la asesinara. Exactamente. Ahí entra precisamente la interacción de la gente. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.